¿Qué tal, chicos? Buen día, bienvenidos al Centro Cultural Casa de las Bombas. El día de hoy vamos a ver para qué nos sirve la política. Les habla su compañero Michel Escatón. Introducción a la política. Centro Cultural Casa de las Bombas, Guam, Iztapalapa. ¿Para qué nos sirve la política? Esta es una pregunta que nos hemos hecho todos muchas veces, ya que decimos, ¿para qué nos sirve si no hacen nada? ¿Para qué nos sirven si seguimos igual? Pero ahorita vamos a dar ciertos puntos y nos daremos cuenta paso a paso que la política no solo está en el gobierno, que la política está en todos lados y nos sirve día con día. Debemos entender que la política es una actividad cuyo objetivo es el de resolver pacífica y razonablemente conflictos entre las personas y los grupos humanos. Más precisamente, la política es una forma particular de afrontar aquellos conflictos que deben resolverse democráticamente. Son muchos los ámbitos de la vida en los que la política no actúa, todos aquellos en los que la lógica dominante no es la democrática, en este sentido estricto, sino de alguna otra, como la jerarquía, el conocimiento, el efecto, la confianza, etc. Cuando nos referimos a que la lógica dominante no es la democrática, podemos entender que es cuando existe una dominación de violencia hacia otra persona. Esto no sería democrático. En cambio, todo proceso democrático es cuando nos ponemos de acuerdo, votamos, damos puntos de opinión para resolver algún problema. Así pues, la política solo tiene sentido porque los seres humanos habitamos un espacio de interacción que no se deja someter a otra norma que no sea la de la discusión libre y la contraposición de proyectos sociales diversos con el objetivo de alcanzar acuerdos que hagan posible la coexistencia en el conflicto. La política no puede pretender eliminar el conflicto social, sino hacerlo habitable. Es decir, la política da una solución al conflicto. El conflicto siempre va a existir ahí, ya que en el conflicto puede ser entre dos grupos, dos personas o más. Y cuando se le da solución a ambas personas, aunque éstas no queden completamente felices, pero lo va a hacer habitable. Van a decir, bueno, está bien, puedo vivir con esto. Por eso la política da solución. Pero el conflicto no se elimina, el conflicto va a seguir estando ahí. ¿Qué es el conflicto social? Para esto daremos dos definiciones básicas muy distintas. Lewis Coser nos dice que el conflicto es la lucha por los valores y por el estatus, el poder o los recursos escasos en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Como podemos entender, aquí el conflicto es un poco antiguo, donde todavía lo vemos como que si tengo un conflicto, daño. En cambio, Max Weber caracteriza el conflicto como aquella acción intencionalmente orientada a la realización de la voluntad del actor en contra de la resistencia de la otra parte o de las otras partes. En el conflicto, para Max Weber, siempre alguien va a querer poner su voluntad sobre la otra. Es por eso que con la política debemos de escuchar las dos voluntades y llegar a un acuerdo con ambas personas para que el momento, el territorio o la parte se hagan habitables. Pero entonces, ¿para qué nos sirve la política? Yo diría que para muchas cosas, pero principalmente para expresarnos, para hacer escuchar nuestras voces, las voces de cientos, de miles y millones de personas que usualmente no somos escuchados y que normalmente hemos debido esperar a que nuestros representantes hablen por nosotros. Y aquí los medios tradicionales de información también tienen su cuota de culpa al no haber dado cavidad a las voces de las grandes mayorías. Es decir, la política nos da voz a todos y cada uno de los ciudadanos y más en la actualidad con las redes sociales. También nos sirve para educarnos como ciudadanos en la historia de nuestro territorio, para involucrarnos en los temas que nos atañen y que tocan nuestras familias, para lograr algo que parece muy simple, pero que en estos tiempos tan confusos hacemos cada vez menos, y esto es apropiarnos de nuestros espacios públicos,
de los bienes comunes que nos pertenecen y que por comodidad, dejadez o necesidad hemos abandonado, y nos sirve para conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones, y luego de conocerlos para cumplirlos, y luego para exigirlos. En suma, la política nos sirve para ser mejores personas, mejores habitantes, mejores vecinos y mejores ciudadanos. Es decir, la política nos hace mejores, la política nos invita a meternos en la toma de decisiones. Por eso se dice que todo ser es político. De mi parte sería todo y nos vemos la siguiente clase para ver qué es el poder. Te esperamos. Hasta luego.